Volamos directamente hacia Ecuador. Tenemos el placer, el privilegio de estar ya en contacto con Mónica Riquetti. Ella es gerente del Hotel Park Royal Suites en Cuenca. Tenemos que hablar o seguir dialogando con mujeres, reflexionando acerca de este mes tan importante, marzo, que casi que se termina. Por eso le damos la bienvenida, Mónica. Un placer enorme saludarte. Bienvenida a 360.travel. ¿Cómo te va? Hola Gustavo, todo muy bien, muchas gracias. Gracias por la invitación además. Es lindísimo poder tener estos espacios para conversar dentro de Latinoamérica. Bueno, gracias a vos por tomarte estos minutos para poder dialogar con nosotros. Mencionábamos, gerente del Hotel Park Royal Suites en Cuenca, otros cargos importantes como consultora para la sostenibilidad y economía circular Torset Ecuador, viceministra de Turismo del Ecuador, del país, un país maravilloso. ¿Cómo fue? Primero que lograste cumplir tantos objetivos, ¿qué desafíos te tocó atravesar como mujer, ¿no? Para llegar hoy a lo que te has convertido. Gracias Gustavo. Bueno, primero creo que hay que enfocarnos en la región, en Latinoamérica, porque la realidad de Latinoamérica es totalmente distinta a la realidad de otras partes del continente americano, incluso que de América Central y también de Europa. Como Latinoamérica tenemos una historia que nos define muchísimo en los roles que hombres y mujeres han tenido que desempeñar desde la colonia, con la independencia en la vida republicana y democrática de nuestros países. Entonces, yo te diría que como cualquier persona, hombre o mujer, los principales desafíos son aprender a desenvolverte en un mundo que es totalmente distinto al que crees que vas a salir cuando terminas el colegio y después la universidad. Para las mujeres siempre creo que eh, hace 20 o 30 años que yo empecé a trabajar y que me gradué, la principal dificultad o el principal reto es que tienes que ir rompiendo un poco de los roles a los que ha estado acostumbrada la sociedad para las mujeres. Y cuando me refiero a roles, no quiero estigmatizar el rol de la maternidad o del trabajo en la casa frente a un rol laboral, porque no creo que podemos tomar los dos extremos, sino creo que este es un continuum de cosas que van sucediendo. Entonces, me parece que primero ha sido el tratar de romper ciertos roles que han estado identificados con las mujeres en el Ecuador o en Latinoamérica. Me voy a referir más a Ecuador, que es donde he trabajado la mayor parte de mi vida. Y eso no se logra solamente presentándote como una opción para el mundo laboral o una opción de capacidades. Yo creo que se logra con el trabajo y con asumir que tienes que tomar las mismas responsabilidades y los mismos objetivos y una posición de fortaleza frente a un mundo laboral compuesto por hombres y mujeres. Entonces, me parece que ese es el primer reto que hay que evitar o que hay que superar. Tal vez un segundo tema que hay que superar es que no podemos enfocarnos en que al ser una minoría en el mundo laboral, debemos tener ciertos privilegios. No va por ahí. Creo que tenemos que enfocarnos que los privilegios que no deberían existir para nadie, pero digamos que las oportunidades abiertas se toman cuando uno está preparado y hay que prepararse siempre. Y el tercer tema que yo creo que a lo largo de estos años ha sido no entrar en un conflicto con tus pares de género masculino, sino si buscamos igualdad, entonces tenemos que mantener y saber tener una relación de igualdad, no de superioridad, no de inferioridad, sino aprender a relacionarnos con igualdad, que tal vez es un poco complicado a veces porque no siempre depende de ti todo, sino también depende de cómo te ven y en qué tipo de sociedad te estás desarrollando. Si es que estás trabajando en un ambiente más abierto, más cosmopolitan, pues las cosas serán distintas. Si estás en un lugar más conservador, las cosas tal vez tengas un establishment más fuerte. Entonces,
yo creo que depende mucho de nosotros, pero básicamente sería eso. Primero, tratarnos con igualdad, aprender que la igualdad no es tener más privilegios por estar en una minoría o algo así. Lo otro es siempre estar preparándote como cualquier otra persona, siempre. Y sí, enfrentar que hay retos y a veces hay cierta reticencia a valorar tu palabra, tal vez no solo como mujer, sino también en algunos aspectos como falta de experiencia, como juventud, y eso vas aprendiendo. Mónica, respecto al primer punto que tocabas, que es el tema de la igualdad, ¿crees que existe la igualdad real entre el hombre y la mujer, al menos en el ámbito laboral, o crees que falta? Y en ese caso, ¿qué faltaría para llegar a eso? Yo creo que falta, yo creo que falta. Tal vez como anécdotas, lo que yo he sentido a lo largo de los años es lo que te decía al final, que a veces lo que en general las mujeres decimos u opinamos no son, no es una opinión tomada con tanta fuerza como si fuera la opinión de un hombre. Puede que esté sesgada en esta opinión, es simplemente una opinión o casi anécdota la que te estoy dando, pero sí me parece que sucede. A veces las mujeres tenemos que hacer más esfuerzo, poner más esfuerzo en lo que estamos tratando de decir o en la opinión o en la decisión que vamos a tomar, en la justificación de las decisiones para que sea aceptada. Y esto también tiene mucho que ver con las otras mujeres. No es un tema de hombre-mujer, es también un tema de otras mujeres y de cómo nos relacionamos en el mundo laboral. Entonces, tal vez es por nuestra forma de abordar las cosas, que tal vez es una forma no tan asertiva en ciertas ocasiones, que nuestras opiniones no tienen el eco inmediato que pueden tener otras opiniones, en algunos casos. Entonces, para hablar de igualdad, creo que falta. En el Ecuador, tradicionalmente, si nos fijamos en el catastro turístico, que es el registro de todos los establecimientos turísticos, si nos fijamos en el catastro turístico y tú ves, hay un 56% de hombres en el turismo y 54 y 40 y, a ver, 46% era, algo así como el 46% son mujeres y 54% son hombres. Pero si tú analizas los niveles de trabajo de mujeres y de hombres, vas a ver que aún hay una tendencia en que los puestos superiores, en los puestos de decisión, de gerencia, estén ocupados por hombres, sobre todo en ciertas actividades. El caso de agencias de viaje es distinto. En agencias de viaje las mujeres tienen una posición mucho mayor en porcentaje y en puestos de mando. Pero en general aún se mantiene así. Y entonces, todavía si en términos estadísticos queremos hablar, no hay una igualdad real. Y en el día a día del trabajo y de las posiciones que ocupas tampoco. Sin embargo, a los de hace 10, 15 años acá, yo creo que ha cambiado diametralmente. Es muy diferente. Conozco muchísimas mujeres que ocupan posiciones de liderazgo bien importantes, que han hecho una carrera en turismo muy importante y son voceras y son líderes y son figuras de poder, llamémoslo así, en el turismo, en el buen sentido, figuras de poder. Entonces, creo que hay un cambio que finalmente se ha dado como en muchas otras actividades. Y también tiene que ver y también tiene que ver con, perdón. No hay problema, Mónica. Sí. Espérame, no sé cómo quitar el teléfono. Ahí, ya. Y también tiene que ver con la capacitación, con cómo hemos ido integrándonos a mucha más formación profesional, muchísimo más aprendizaje, superación personal. Creo que eso es clave en este cambio. Las universidades han tenido mucho que ver en cómo las mujeres se han integrado al mundo turístico en general. Como te digo, no es homogéneo. Tú puedes encontrar más mujeres trabajando en el tema de agencias de viajes
y muchos más hombres trabajando en el sector de transporte, en el sector de bares y de discotecas, por ejemplo. Pero me parece que vamos en un buen camino, pero sobre todo vamos en buen camino no por una imposición, sino vamos en un buen camino porque cada día decidimos aportar a la igualdad con una mayor capacidad. Mónica, la verdad que un placer enorme escucharte, aprender también, ver el punto de vista que tenés tan reflexivo. Lo último que te pido es un mensaje para las mujeres, ¿sí? ¿Qué le puedes decir, no? Incluso si se quiere motivarlas a alcanzar sus sueños, como te ha pasado a vos, de cumplir, la verdad que objetivos muy, muy relevantes, ¿qué le podrías decir? Bueno, como que te decía, yo creo que tenemos que vernos como personas absolutamente capaces. Em, Creo que ahí hay un tema de autoestima y hay que trabajar en nuestra autoestima y vernos como personas tan capaces como cualquier otra. Em, Creo que tenemos que esforzarnos por ser muy constantes, por ser disciplinadas y, y no tomar una acción de víctima o una sensación de victimización ante las cosas que son injustas, porque siempre hay, pero que son injustas también para hombres u otros géneros. La vida no es justa en general, entonces creo que es más bien un tema de cómo nosotros trabajamos nuestra autoestima y cómo nos vemos insertadas en un mundo laboral que además no tiene que ser excluyente de otros roles que podamos tener. No tenemos que demostrar nada a nadie, solamente demostrarnos a nosotros mismos lo que queremos ser en esta vida. Y el momento en que dejamos de querer aparentar las cosas o de querer satisfacer expectativas de otras personas, creo que podemos fluir mejor. Qué lindo, Mónica, lo que nos decís. Realmente fue un placer escucharte nuevamente, te lo digo. Te mandamos un abrazo enorme a la distancia, te deseamos el mayor de los éxitos y seguramente pronto seguiremos en contacto. Muchas gracias, Gustavo. Lindísimo lo que están haciendo. Les felicito, estaba revisando tu plataforma. Creo que son esos espacios además los que nos ayudan a estar en contacto entre varias personas que estamos en el mundo del turismo. Y nuevamente gracias a ti, a Mariela, por la entrevista y por la oportunidad de contar un poco la experiencia desde aquí, desde Ecuador. Muchísimas gracias, Mónica. Será hasta la próxima. Chao, que estés muy bien. Gracias. Gracias. Gracias también a Mariela Stuart por hacer posible esta entrevista. Sí, pasó con nosotros Mónica Riquetti, repetimos, gerenta del Hotel Park Royal Suites en Cuenca, hablando sobre el rol de la mujer, el empoderamiento y cómo cambió a lo largo del tiempo hasta llegar a lo que es la actualidad.